9 de la mañana en punto en todo el país. Tuvimos una semana sumamente intensa y uno de los puntos fuertes, obviamente en términos políticos, es que después de más de medio año, Javier Milei logró su ley de bases, logró conseguir que le aprueben su ley de bases, dejó por el camino 2/3 partes del articulado, hay que recordar siempre eso. La ley que salió es mala, muy mala, es pésima para el país. La que intentó aprobar Milei en un primer lugar era mucho peor. Pero la pregunta es, ¿ganó Milei? Si ganó, ¿qué ganó? ¿Qué le queda a él después de la aprobación de esta ley de bases? O podemos pensar, en cambio, que ganaron los que escribieron esta ley, que además, no nos olvidemos, estaba pensado para otro candidato, para Patricia Bullrich. Cuando Federico Sturzenegger armó, ¿se acuerdan que se sacó la foto con la pila de papeles? Ese era un proyecto para Bullrich, que después terminó adoptando Milei porque no tenía un programa para gobernar. Y estuvo escrito por los patrones, estuvo escrito por los estudios de abogado de las grandes empresas, algo que a esta altura está demostrado, hasta le dejaron la marquita en el documento. Viste que vos abrís un Word y queda en qué computadora se escribió y quedó hasta ahí. Muy claro que fue un proyecto de ley que no se escribió ni en el gobierno ni en el Congreso, que se discutió en casas particulares y en estudios jurídicos y en habitaciones de hotel, que le demandaron a Milei los 6 meses más valiosos de su presidencia, toda la licencia política que tenía, que le costó el reparto de embajadas, de cargos y andás a ver de qué más, que apretó legisladores, amenazó hasta o tuvo amenazas de parte de los trolls de Milei, hasta una senadora, sacrificó un jefe de gabinete en el camino para sacar una ley que, insisto, políticamente no le da nada a Milei, al contrario, lo deja en un lugar de mayor fragilidad. ¿Por qué? Porque la tarea sucia, el trabajo sucio que vino a hacer, ya lo hizo. Porque hay gente que ganó muchísimo con la sanción de esta ley y que probablemente prefiera, para administrar los privilegios obtenidos, alguien un poco más predecible, alguien que no ponga en riesgo en el futuro lo que acaban de ganar. Tanto es así, que ni siquiera hubo un alivio en los mercados al día siguiente de la sanción de la ley, que es donde se supone que el sistema pone su voto de confianza en un gobierno que decidió darles todo. Claro, nunca es un buen consejo dar todo. Siempre conviene guardarse un poquitito. Por eso Milei sale ahora a decir que todavía tiene muchas reformas más y que Sturzenegger va a sacar una ley derogando más de 100 regulaciones y la mar en coche. Pero lo cierto es que quienes invirtieron para que salga esta ley saben que ya tuvieron un retorno fantástico, y lo más probable es que procedan a levantarse de la mesa y retirarse para salvaguardar sus ganancias. Lo cierto es que a causa de esta reacción tibia, por ser tranquilos, porque en realidad fue mala, de los mercados al día siguiente de la sanción de la ley de bases, tuvo que salir Toto Caputo a dar esa conferencia de prensa donde básicamente dijo que no hay un plan B y que el superávit no se iba a tocar. Al contrario, tuvo que sobreactuar, mayor compromiso todavía con este superávit, que en realidad es un superávit flojo de papeles, porque nuevamente están reclamando las empresas de energía que no están cobrando lo que le corresponde.
Y parte del acuerdo para aceptar los bonos en la negociación anterior era que, bueno, en esta vuelta te aceptamos bonos, pero a partir de ahora empezás a pagar, ¿no? Sí, sí, empezamos a pagar, dijo Caputo. No está pagando. Milei ayer en una entrevista puso en duda el bono a los jubilados. Es decir, superávit, pero sin bono a los jubilados. Se acumula la deuda con los importadores. O sea, no solamente los Bopral, que ya se entregaron y que en el último informe del fondo aparecen como deuda consolidada. Nos querían mentir, nos decían que no estaba tomando deuda en dólares. Bueno, es deuda en dólares. Pero no solo eso, sino que sigue acumulándose ahora la deuda con los importadores a niveles similares o incluso más altos que el año pasado. Y la recaudación se está cayendo a pedazos también. Nos contaba Flor que se caía la actividad y cuando se cae la actividad se cae la recaudación, con lo cual el superávit ese es muy difícil que cierre, más allá de la creatividad a la hora de hacer el arqueo. Y los bancos y los grandes fondos de inversión tienen equipos que se la saben todas a la hora de la contabilidad de hacer el arqueo. Entonces no le creen a Caputo cuando dice tengo superávit. En todo caso le creen que quiere tener superávit, que tiene más ganas de tener superávit que los que venían antes, pero no cuando te dice el superávit ya está. Y eso los obliga a reforzar ese compromiso. Pero además, incluso ponele que lográs que el Excel te cierre. Ponele que lográs, le recortás a los jubilados, le pateas la deuda a los importadores, le pateas la deuda a las energéticas y lográs que el Excel te cierre. Todavía te falta la parte de que la economía necesita plata para funcionar. Y si vos no volcás plata en la economía no vuelve a arrancar. Vos tenés el motor quedado y pretendés que te vuelva a arrancar sin ponerle nafta. El tanque está vacío. Y el anuncio de Caputo ayer fue que no solamente al tanque que ya está vacío lo van a limpiar, para que no queden ni las gotitas pegadas en las paredes. Con lo cual, la recesión va a seguir. Varios meses más por lo menos. Las noticias anunciadas ayer son el aviso de que los números de recesión para el primer trimestre que conocimos esta semana, si habían remontado un poquitito en el segundo trimestre, cosa que está en discusión y muchos dicen que no y otros dicen que sí, pero apenas, bueno, se van a volver a caer, se van a volver a pinchar. No hay reactivación de la economía posible con el ajuste brutal que está proponiendo este gobierno, porque básicamente, lo comentábamos hace un rato con Flor, lo que anunció ayer Caputo es que van a transferir toda la deuda del Estado con los bancos, que es el respaldo de los depósitos, del Banco Central, donde funcionaban en un circuito aparte a la economía real, al Tesoro, que es de donde se financia la economía real. Pero además, como la estabilidad del sistema bancario ahora va a depender, porque esos depósitos se respaldan en el Tesoro, va a depender de que esas deudas se paguen permanentemente y de que la expectativa sea que esas deudas nunca van a entrar en default. Entonces, de esa caja que comparten las deudas con los bancos, las jubilaciones, los sueldos estatales, los insumos para los hospitales, las escuelas, las vías, las rutas, todos los gastos del Estado, primero de esa caja se va a sacar para pagarle a los bancos. Y con lo que quede, vemos cómo repartimos para el resto. Eso es lo que acaba de anunciar Caputo ayer. A eso hay que sumarle un factor más que agrava todavía más las perspectivas fiscales para este gobierno. Un gobierno que además está parado solamente sobre el banquito fiscalista. Y si se le cae ese banquito, se le cae todo. Que es que fue tan irregular el tratamiento de la ley de bases y sobre todo del capítulo fiscal, tan a las apuradas, tan un enchastre, tan mezclando peras con manzanas dentro de un mismo proyecto, que la recomposición del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, con la cual
el gobierno esperaba recaudar algo así como medio punto del PBI por año, que no es una pavada, es un montón de plata. Hoy en día, aunque ya sea ley, aunque ya esté la ley, es muy difícil que termine cobrándose, por lo menos que termine cobrándose de la forma en la cual proyectaba el gobierno. Porque se abrieron dos frentes de conflicto. Por un lado, un frente judicial. Hay juristas muy importantes que vienen advirtiendo que como se rechazó por una de las cámaras el título de ganancias del capítulo fiscal, no se cumple la condición de que las dos cámaras hayan aprobado ese nuevo impuesto o esa nueva norma y que por lo tanto la norma no es válida porque la Constitución establece que se necesita el acuerdo de las dos cámaras. Y la Constitución habla de modificar, de corregir un proyecto, pero nunca de rechazar un capítulo completo. Hay otros juristas que dicen que no. Y de hecho hay antecedentes que le podrían dar hasta la razón a estos otros juristas. ¿Cuál es el problema? Que una vez establecida esta controversia, en algo que afecta individualmente a más de 1 millón de personas, tenés 1 millón de juicios potenciales y con que un juez te dé un amparo, te falle, diciendo la verdad que no corresponde, es inconstitucional cómo se sancionó este impuesto. Quizás no todos, pero muchísimos de los que deberían pagarlo van a dejar de pagarlo y conseguir un papel de un juez que le diga que no tiene que pagarlo. Pero además de eso, va a haber asociaciones profesionales, va a haber sindicatos y va a haber centrales obreras que van a accionar de manera colectiva también contra el impuesto a las ganancias y van a conseguir paraguas para que todos los que estén bajo ese paraguas no paguen. Es decir, que es probable entonces que los ingresos proyectados por la recuperación del impuesto a las ganancias sean mucho menores a los que el gobierno espera. Y ahí tenés un hueco importantísimo en la recaudación. Pero además de eso, ya están advirtiendo los gremios petroleros, los gremios aceiteros que iniciaron el martes un paro por tiempo indeterminado, los gremios vinculados a esos asalariados que en general tienen buenos sueldos y por lo tanto tributan o van a tener que tributar impuestos a las ganancias, que va a haber un plan de lucha muy firme contra esta decisión. De hecho, insisto, los aceiteros ya desde el martes que frenaron el trabajo y eso toca directamente las exportaciones, toca directamente el ingreso de divisas. Y los petroleros pueden hacer lo mismo y es otro sector clave para el ingreso de divisas. Con lo cual el gobierno va a tener o que terminar firmando una exención a determinadas zonas geográficas o determinados gremios, o no sé qué va a pasar. Pero lo cierto es que, insisto, los números no le están cerrando al gobierno y la ley de bases no va a solucionar eso. Y el pacto fiscal no va a solucionar eso. Y el ajuste, ya sabemos esta historia, solo trae más ajuste. Y lo que vimos en la conferencia de ayer de Caputo es lo que venimos advirtiendo desde diciembre, acá en el Destape y en otros lugares, que es que cuando vos ajustás, también cae la actividad y cae la recaudación, y entonces ya no tenés más superávit y tenés que volver a ajustar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso destruye la economía, porque la economía argentina está basada en el consumo. Cuando ajustás cae el consumo, cuando cae el consumo cae la producción, cuando cae la producción cae el empleo, cuando cae el empleo cae la recaudación y tenés que ajustar nuevamente y tenés cada vez más gente en la calle, cada vez más gente a la que no le alcanza, cada vez más gente que no tiene para comer un plato de comida todos los días. Y esa es la realidad de esta Argentina. Y no es la realidad que había en la Argentina hace 9 meses, ¿eh? Estábamos mal, sin ninguna duda, por eso ganó Milei. Pero extraño estar mal como estábamos mal hace 9 meses en este contexto. Hay 2 temitas más que quería tocar hoy. Quizás no
no están intrínsecamente relacionadas, pero sí, porque uno se pregunta, ¿y por qué se aprobó la ley de bases en este contexto? Bueno, lo dijimos, nuestra hipótesis es que se aprobó porque estaban sus sponsors, quienes la redactaron, quienes la bancaron, interesados en que se apruebe, con o sin Milei. Y quería contarles una historia que tiene que ver también con el intento de golpe de Estado que hubo esta semana en Bolivia y del cual va a hablar Dácil en un rato, que está enmarcado en una cuestión que tiene que ver con la interna dentro del MAS en Bolivia y la lucha entre Arce y Evo Morales, sin ninguna duda, pero donde también operan otros actores y otros sectores que quizás en el proceso puntual de la intentona golpista de esta semana aparecen en un rol muy secundario, pero que forman parte del escenario en el cual transcurren estas tragedias y no se los puede obviar. Porque 10 días antes del intento de golpear se había anunciado un acuerdo con Vladimir Putin para agregarle valor al litio boliviano, para empezar a fabricar baterías. Insisto, no podemos decir que el golpe de Estado fue por el litio, sería errarle al enfoque, y ahora en un rato Dácil nos va a explicar mucho más en detalle y mejor los motivos que llevaron al golpe del otro día. Pero no se puede obviar que tanto Bolivia como la Argentina, con sus particularidades obviamente, son países donde hay operando intereses internacionales muy poderosos sobre recursos estratégicos muy pero muy importantes, y el litio es uno de ellos. De hecho, así como les digo que el golpe de esta semana no se puede explicar por el litio, el golpe del 19 en buena parte sí. Y es algo que dijeron en su momento tanto Evo como Arce. Vamos a reconstruir un poco esa historia, porque insisto, nos sirve para entender también por qué hay tantas manos apuradas por levantarse para votar el RIGI, incluso dentro del peronismo. En febrero del año 2019, Morales había firmado una asociación con un consorcio de capitales chinos para empezar la explotación de los salares de Coipasa y Pastos Grandes, que son donde están las prospecciones más importantes del litio en Bolivia. Y pocos meses más tarde, en noviembre, fue el golpe de Estado, después de la elección. El gobierno de Gran Bretaña fue uno de los primeros en reconocer a Jeanine Áñez como una mandataria legítima. Y Áñez, entre los primeros nombramientos que hizo, puso al frente de yacimientos de litio boliviano, de la empresa estatal que se encarga de la exploración del litio, a un tipo llamado Juan Carlos Zuleta. Zuleta, en su primera entrevista que se la da justamente un medio británico, si no me equivoco, informó que iba a impulsar límites a la participación extranjera en la explotación del litio. Lo dijo como si fuera una medida imbuida de nacionalismo, pero en realidad lo que hizo fue introducir una normativa que hizo saltar por los aires los acuerdos que ya estaban firmados con China. Si les suena el modus operandi, por algo debe ser. En simultáneo, pocos días más tarde, en Washington, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la financiación de un proyecto para optimizar la exploración de litio en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, utilizando tecnología británica. Además, la Embajada Británica en La Paz intervino directamente financiando un proyecto de desarrollo satelital para optimizar la exploración y explotación de los mejores yacimientos de litio. 4 meses después del golpe, en marzo del 2020, la Embajada Británica y el Ministerio de Minería de Bolivia coorganizaron un seminario internacional para empresas del sector extractivo. Entre los encargados de la organización figura, según los documentos del Foreign Office desclasificados por un medio británico, de Classified, que se encarga justamente de estos temas vinculados a la inteligencia y demás, una empresa británica llamada Watchman. Y según estos documentos a los que tuvo acceso de Classified, Watchman es una empresa que, y voy a leer entre comillas, ofrece servicios para compañías mineras bolivianas
que buscan encontrar soluciones win-win para sus controversias con habitantes indígenas o pueblos localizados en el área de influencia de sus actividades. En la página web de Watchman, entre los clientes y asociados aparece el logo del Foreign Office británico y uno de sus ejecutivos, el director asociado Gabriel Carter, proviene de la industria de la seguridad privada y tuvo también otro emprendimiento que se dedicaba a, leo de nuevo entre comillas, dar apoyo a empresas norteamericanas y británicas que desarrollan proyectos en Afganistán. Este tipo Carter, además, según esta publicación británica, es miembro del Special Forces Club, que es un club de caballeros, solamente acepta como socios a miembros retirados de las fuerzas de élite y de la inteligencia de las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña. No es el único rastro que dejan las Fuerzas Armadas y los grupos de inteligencia en esta historia. En los meses previos al golpe, la embajada británica sponsorea el acceso a la paz de otra compañía de ciberseguridad, en este caso, llamada Darktrace. Es una compañía que tiene un dato muy curioso en su haber, que es que fue registrada como tal, fue fundada el 10 de junio de 2013. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó el 10 de junio de 2013? Dácil se ríe, me parece que ya sabe la respuesta. El 10 de junio de 2013 fue el día que Edward Snowden sale de Estados Unidos, llega a Hong Kong, que es el primer lugar donde se exilió, y da una entrevista confirmando con el diario The Guardian la autenticidad de las filtraciones que había hecho días antes sobre los programas de espionaje del gobierno de Obama. La sospecha es que alguna de estas empresas que eran tapadera de espionaje de Obama y que se vieron reveladas por la filtración de Snowden, se registró bajo otro nombre al día siguiente, y es esta empresa Darktrace que años más tarde ingresa en Bolivia, meses antes del golpe de la mano de la embajada británica, que la contrató para participar de un seminario sobre ciberseguridad con banqueros. Un evento del cual participó el Chatham House, que es un think tank dirigido por una exdirectora del MI5, que es el sistema de inteligencia secreto británico, y financiado por el Departamento de Estado, el Foreign Office, la Armada Británica, British Petroleum y Chevron. ¿Van viendo el dibujito que se arma? La revelación más sorprendente en aquel artículo de Classified que se publicó en el año 2021 y nosotros en su momento dimos cuenta en este programa, es que la embajada británica estuvo directamente vinculada con el financiamiento del golpe de Estado a Evo Morales. Según siempre este artículo, la embajada británica gastó 8.000 libras para formar una alianza de organizaciones de la sociedad civil que coordinaron un operativo con ciudadanos para ser veedores de esas elecciones. En el marco de ese programa se llevó a cabo una encuesta de intención de voto previo a las elecciones, que fue citada luego en el reporte de la OEA para justificar las dudas sobre el resultado electoral que justificaron el golpe de Estado. Y además, con otras 10.000 libras, financiaron a la Fundación Thomson Reuters para entrenar a 30 periodistas en técnicas de verificación y preplaneamiento de una cobertura electoral para dar información balanceada y precisa y libre de polarización, que también tuvo un rol en la cobertura mediática de esas elecciones que sirvió como justificación del golpe. ¿A qué viene todo esto? Me preguntarán, Lantos. ¿Por qué nos estás hablando de Bolivia y del año 2020 y de empresas británicas? Bueno, en marzo del 19, también unos meses antes del golpe a Bolivia y cuando estaba toda esta actividad sucediendo en Bolivia, era un hormiguero de recursos destinados a las malas artes para conseguir el negocio del litio boliviano. A pocos kilómetros, cruzando la frontera nomás, Mauricio Macri y Gerardo Morales organizaron la primera mesa del litio en la Argentina para promover las inversiones. Estuvieron presentes un grupo de empresarios nacionales y ejecutivos de firmas extranjeras, gobernadores, algunos legisladores,
rosqueros, dirigentes y demás. Los mismos participantes que en marzo estuvieron en Jujuy en este encuentro organizado por Mauricio Macri y Gerardo Morales, en abril se volvieron a encontrar. ¿Dónde? En la Embajada Británica en Buenos Aires, para un segundo encuentro. Y en mayo se volvieron a encontrar. ¿Dónde? En Londres, porque la Cámara de Comercio británica casualmente organizó un viaje y se llevó a 80 personas, muchas de las cuales venían participando de estos encuentros, a pasear por Londres. Algo que yo haría sin ninguna duda, pasear por Londres me encanta. Esto no es una crítica al turismo, ni mucho menos. Es simplemente para marcar una línea que a lo mejor nos ayuda a entender por qué hay tantos diputados y senadores que van a dar entrevistas diciendo una cosa, que preparan airados discursos diciendo otra, que hacen toda su campaña prometiendo otra, y que después, cuando llega la hora de votar la ley de bases, de votar el RIGI, levantan la patita, así. Y hay algunos incluso dentro del bloque de Unión por la Patria. Y ya que hablamos del bloque de Unión por la Patria, también quería referirme un par de minutos a otra de las noticias de la semana que tuvo que ver con la reunión de economistas de distintos sectores del peronismo que tuvo lugar esta semana y que generó un poco de revuelo. A ver, voy a dar mi opinión simplemente porque ustedes del otro lado me dan la oportunidad de hacerlo. Esto tómenlo simplemente como eso, como mi aporte a un debate que me excede por mucho. Si venimos pidiéndole al peronismo que se deje de internitas boludas y se junten, y que dejen de discutir nombres y empiecen a discutir ideas, quejarse cuando lo hacen me parece una boludez. Esa es mi primera opinión. Más allá de que esto sea o no sea conducente, de que lleve o no a algo, siempre me parece mejor que estén juntos en una habitación discutiendo algún tipo de programa económico. Hasta donde sé, la discusión del otro día fue muy preliminar, muy por arriba. Pero bueno, por lo menos están ahí y no en los canales de televisión chicaneándose, puteándose, tirándose con de todo, mientras el gobierno aprueba la ley de bases. En segundo lugar, la vara está baja. Es cierto que la vara está baja. Tampoco nos emocionemos ni compremos algo que no era. ¿Fue una reunión? Sí. ¿Participaban varios sectores? Sí. ¿Fue la reunión de los economistas de Kicillof, Massa y con Moreno? No, la verdad que no. En representación de la provincia de Buenos Aires estaba Feletti, que no es parte de los equipos de Axel Kicillof. En representación de Massa estaba de Mendiguren, que es una figura muy cercana al exministro de Economía, pero que tampoco es su cerebro económico. La Cámpora no mandó a ninguna de sus economistas de primera fila. No es por desmerecer, insisto, ni a Feletti, ni a de Mendiguren, ni a Frasquina. Es para entender de qué se trataba esa foto. Porque unos días antes, o hasta horas antes, decían, esta va a ser una reunión donde se van a juntar Kicillof, Massa, Máximo, fueron todos convocados por Moreno y fueron... No, no pasó eso, ni creo que haya sido eso nunca la idea. Y a veces que venderte expectativas más grandes no ayuda. Sobre todo cuando estamos partiendo de un punto tan bajo, creo que hay que ir construyendo pasito a pasito esa representación. Hablando de construir representación y entre paréntesis, ni Moreno, ni Massa, ni ninguno de los economistas que estuvieron presentes en ese acto dijeron nada sobre que siga habiendo 5 presos políticos en la Argentina, ni dijeron nada sobre que siga habiendo 6 millones de toneladas de alimento pudriéndose en los galpones, ni dijeron nada sobre
los medicamentos que no recibe, que no entrega la DATSE. Es decir, ahí me parece que también hay... y no digo que el encuentro tenía que ser para eso, digo, hay que pedirle mayor compromiso en todos los aspectos a nuestros dirigentes. Por poner un ejemplo puntual, yo la verdad es que me hubiera sentido bastante mejor si Cristina hubiera dicho algo de alguno de estos temas. Me parece que para eso uno ocupa un rol de dirigente, pero no lo quiero personalizar, por eso mencioné antes a Moreno, a Massa, a Cristina. Digo, hay que estar un poco más conectados con las preocupaciones reales y con la agenda del día a día. Y por último, y sobre el debate de fondo que hay, dos cositas más. La primera, si hay una salida a todo este quilombo, esa salida está en el futuro, no en el pasado. La nostalgia no es buena consejera en política. La naftalina no gana elecciones. Entonces, me parece que hay que empezar a pensar en ese sentido, y que la reunión del otro día, si bien fue muy valiosa, le falta un poco de atrevimiento, de coraje para hablar más de hacia adelante y menos de hacia atrás. Eso por un lado. Por el otro, progresismo y conservadurismo son dos caras de una moneda. Y el peronismo no es ni una cosa ni la otra, pero tampoco puede ser ni tiene razón de ser si no contiene a ambas. El macartismo no nos va a llevar a ningún lado. Ni el macartismo de los conservadores diciendo todos los que no son lo que me gustan son progres, ni el macartismo progre diciendo todos los que no son exactamente lo que yo quiero son conservadores, con tal no me junto. Si el progresismo y el conservadurismo son dos caras de una moneda, el peronismo es el canto de esa moneda. Sin las caras no significa nada, no tiene ningún valor, es solamente una idea, porque la mayoría de la gente tiene tendencias o bien progresistas o bien conservadoras, una de las dos. No existe el hombre de centro, es una construcción teórica. Y por otro lado, como cualquiera sabe, es mucho más inestable la posición del canto que la de una de las caras. Es mucho más cómodo recostarse en una de las caras. Pero el peronismo no es eso, simplemente. Si alguien quiere hacer progresismo sin el peronismo, tiene el Partido Socialista, tiene algún radical por ahí medio perdido. Y si alguien quiere hacer conservadurismo sin el peronismo, hay un montón de opciones en este momento en la oferta. Pero los que quieran hacer peronismo tienen que entender que necesitan de las dos partes para equilibrarse, porque si no, sos otra cosa. Y en ese sentido me parece valioso, porque la reunión del otro día fue amplia y me parece muy superador a andar macarteándose por las redes o por los canales de televisión. Así que lo celebro y ojalá que sea el comienzo de un proceso de construcción más amplio, donde se vea en una próxima foto no solamente más mujeres, que sin duda tienen mucho para aportar, también más interior del país, también más diversidad entre otros sectores que no estaban presentes y que creo que son necesarios también invitarlos a esa mesa dentro del peronismo, y que sean cada vez más y más y más, y que discutan ideas y que discutan cuál es el futuro que quieren para el país, y que tengan una propuesta para mostrarle a la sociedad argentina pronto. Porque a Milei, a partir de que se le aprobó la ley de bases el jueves, le empezó a correr el reloj. Y si cuando ese reloj termine de correr, el peronismo no supo construir una propuesta superadora para toda la sociedad, entonces va a venir otro a reclamar ese lugar, y lo más probable es que sea tan malo como Milei o peor. Si no, cierren los ojos un minuto y imagínense a Villarroel en el sillón de Rivadavia. Bueno, creo que con eso más o menos no se me queda nada fuera. Fue una semana intensa y me parece importante tratar de unir los cabos
y ver todo como una figura y no solamente como puntitos sueltos, porque eso nos ayuda a entender mejor qué es lo que está pasando y a lo mejor, si tenemos un poco de suerte, viento a favor y buena fortuna, empezar a trabajar para que esto cambie.